Estamos de regreso en edición nocturna con la muy grata y honrosa presencia del doctor José Checheco, quien es el presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Lo hemos invitado a él y al vicepresidente de la institución, el licenciado Juan Daniel Valcárcel, para hablar de la importancia de la historia. Es un día muy especial porque hoy se conmemora por primera vez el Día Nacional del Historiador, que fue instaurado en virtud de un decreto emitido el año pasado, alrededor de octubre o noviembre, por el presidente Luis Abinader. La Academia de la Historia tiene ya 90 años de fundada, y le doy las gracias al doctor Checheco y al licenciado Juan Daniel Valcárcel por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Doctor, yo quiero comenzar nuestra conversación con una pregunta que está en labios de mucha gente. ¿Por qué tenemos un desconocimiento tan amplio? Un desconocimiento tan amplio, ¿vale? Valga la paradoja, sobre nuestra propia historia. ¿Qué está sucediendo en la escuela? ¿Por qué no se enseña con rigor la historia dominicana cuando es una historia de heroísmo y es una historia realmente muy bella? Muchas gracias, antes que nada, Miguel, por la invitación que me formulas. Y te doy las gracias tanto a título personal como a nivel institucional de la Academia Dominicana de la Historia, porque a través de tu tan visto programa nos permite llegar al público en general para hablar de estos temas relacionados con la historia que antes nos apasiona. Yo voy a responder tu pregunta ampliamente sobre el por qué existe en el país una deficiencia tan grande en el asunto de los conocimientos históricos. Pero yo quisiera que tú me permitieras unos minutos para yo recalcar con lo que tú empezaste el programa, que es decir unas palabras de el Día Nacional del Historiador, que es hoy, 13 de enero, que se celebra por primera vez en este año 2021. Como tú muy bien decías, con la declaratoria que hizo el señor presidente de la República, el señor Luis Abinader, en octubre del año pasado, mediante su decreto 562-20, declarando el día de hoy Día Nacional del Historiador, a solicitud de una que le hizo la academia institucionalmente, que se declarara ese día. Para nosotros los historiadores es algo que ahora, por ser la primera vez que lo celebramos, tal vez la gente no alcance a ver la trascendencia que eso tiene, pero eso se va a ver a través de los años, porque hay que crear una tradición. ¿Por qué se cogió el 13 de enero para ese día? Porque hoy se conmemora un año más del nacimiento de José Gabriel García, que está considerado el padre de la historiografía dominicana. José Gabriel García es una figura de altísima relevancia en la historia dominicana. No solamente porque fue el primero que escribió un compendio de historia dominicana y acopió una serie de documentos que reposan en el Archivo General de la Nación bajo el epígrafe de Colección García, que también fue enriquecida por la labor de sus hijos Alcides y Leonidas García Lluveres. Fue, aparte de historiador, fue un patriota que luchó por mantener y que se mantuviera la soberanía y la independencia dominicana. Luchó a brazos partidos contra todos aquellos que no confiaban, como Duarte, y por eso dentro de su estudio de historia dominicana, la figura de Juan Pablo Duarte ocupa un lugar muy especial. Escribió muchísimos libros que no vamos ahora a detallarlos por la brevedad del tiempo, pero por suerte
en los últimos años, el Archivo General de la Nación, con el auspicio económico del Banco de Reserva, compiló las obras completas de José Gabriel García en 8 tomos, bajo la coordinación profesional del académico y miembro de número Raimundo González. Ya contamos con ese acervo. Ahora bien, aparte de reverenciar la figura prócera de José Gabriel García, que dicho sea de paso, su tumba está con mucha justeza y mucho merecimiento en el Panteón Nacional, que queríamos hacer un acto en la tumba de él, pero el Panteón está cerrado por la situación especial que vive el país de la pandemia del COVID-19, y no pudimos hacer un acto. Ahora bien, ¿qué significa que el presidente haya complacido a la academia en declarar un día al historiador dominicano? 2 cosas. Primero, reconocer la labor de muchísimos historiadores que en el tiempo han dedicado de manera, podríamos decir, desinteresada, porque dedicarse a la historia, eso no deja dinero, como todos sabemos. Eso no hace millonario a nadie. Eso, la gente se dedica a eso porque le gusta y porque quiere hacer una labor, vamos a decir, semipatriótica, en beneficio del pueblo dominicano. Es una forma de reconocer el trabajo que hacen muchas personas que se dedican a eso. Y en segundo lugar, es una forma de llamar la atención al pueblo dominicano y a mucha gente de que para dedicarse a una de las facetas del historiador, que es la investigación, significa que para eso hay que prepararse intelectualmente. O sea, no todo el mundo tiene capacidad y preparación para dedicarse a la investigación. Y tiempo, diría yo. Sí. Pero eso se necesita tiempo también para dedicarse a la investigación. Ahora, hay una pregunta. Pero eso es una faceta del historiador. Otra es la que tú me preguntas, y vamos a caer de la enseñanza de la historia. El historiador se puede dedicar a enseñar. De suyo lo hace. Por ejemplo, en las universidades, y algunos lo hacen a nivel medio, como llaman ahora, que antes llamábamos el nivel secundario. Ahora bien, la enseñanza de la historia en nuestro país es un problema de larga data y muy complicado, que hasta que el Estado como tal haga conciencia de lo que eso significa, no se va a solucionar, y siempre vamos a estar lamentándonos la deficiencia de los alumnos, como tú dices, que cuando le preguntan los 3 padres de la patria, responden Juan, Pablo y Duarte. Una pregunta muy que está en boca, en labios de mucha gente, tiene que ver, por ejemplo, con la enseñanza en los niveles bajos del sistema educativo dominicano. Me refiero a la primaria, a la secundaria, ya no tanto en la universidad. No creo que haya una facultad de historia en ninguna universidad de la República Dominicana, aunque se puede estudiar historia a nivel universitario. Pero ¿a qué atribuyes tú el hecho de que haya ese desinterés en el sistema educativo dominicano para interesar a los jóvenes dominicanos en el conocimiento de su propia esencia? Porque el conocimiento de la historia le da a un individuo el conocimiento y la raíz de su propia existencia. Fíjate, el problema es sumamente complejo, porque tiene que ver con los siguientes aspectos. Fíjate, no se ha hecho conciencia a nivel educativo de la importancia que tiene la historia conjuntamente con la geografía
es decir, las dos coordenadas básicas de la realidad, que es el tiempo, la historia y el espacio de la geografía, y lo que eso significa y la importancia que tiene en crear la debida conciencia en la población de que pertenece a un espacio determinado y que lo que vive tiene una raíz en el pasado, que es la historia y una proyección hacia el futuro. Mira, el problema de la historia a nivel de la enseñanza, te decía que era muy complejo y es larga data porque tiene que ver con los siguientes aspectos. El primero, mira, hasta que el Estado dominicano, cuando digo Estado, los gobiernos que son los encargados de eso, no haga conciencia de que la historia, como existe en algunos países, creo que en México, deba ser enseñada desde el preescolar hasta que el profesional se gradúa. Todos los años no vamos a llegar a ninguna parte. Mientras se enseñe en un curso a nivel medio y no se vuelve a enseñar, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay una cosa muy interesante. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, somos la República Dominicana, se llama República Dominicana, pero el himno habla de quisqueyano, no habla de un dominicano. Es verdad que somos la Constitución, tenemos una Constitución aparentemente laica, liberal, pero la bandera nacional tiene un escudo con una Biblia y con la palabra Dios, patria y libertad. Tenemos dos fechas de independencia que celebramos, una el 27 de febrero, el día de la declaración de independencia, se juramenta el presidente de la República. El presidente de la República tiene que rendir cuenta de su gestión en el año anterior, pero el 16 de agosto, día de fecha de la restauración de la República, cuando el país recobró la independencia después de la guerra con España, en 1863, es una segunda independencia. ¿Por qué no se reconoce y no se le da valor en la historiografía dominicana a una independencia anterior, la llamada independencia efímera de 1821? Que fue la que provocó la intervención haitiana, ¿no? Sí. Que obligó a la lucha por la independencia. Que por cierto, la Academia este año, como tú muy bien decías, dentro de su 90 aniversario, hará el 1 de diciembre o antes o después, alrededor de esa importante fecha, una serie de actos, porque este año se conmemora el bicentenario de la llamada independencia efímera de José Núñez de Cáceres, efímera porque en realidad duró desde el 1 de diciembre del 1821 hasta el 9 de febrero de 1822, cuando vino Boyer y se produjo lo que se llama la ocupación y la dominación haitiana. Duró 22 años. Sí. Duró 22 años. Siempre recuerdo al querido y recordado mi amigo, mi maestro y expresidente de la Academia, don Julio Genaro Campillo Pérez. Campillo Pérez llegó a plantear que para que se le diera importancia al 27 de febrero y no se politizara con los actos de gobiernos, como tú muy bien dices, la presentación de las memorias, este último acto se hiciera en otra fecha que no fuera el 27 de febrero. En Estados Unidos, el presidente se presenta ante el Congreso y rinde memoria de su gestión. Si mal no me equivoco, creo que el segundo martes de febrero, me parece que es. O sea, no se le ocurrió ponerlo ese acto. El 4 de julio. El 4 de julio. Y por eso es que tú ves que en ese país el Día de la Independencia tiene la importancia que debe tener. Un festejo patriótico. Incluso ese día las tiendas venden más barato y es un día no laborable, por supuesto. Sí. Y es uno de los días, después del Día de Acción de Gracias,
Sí. o perdón, del Viernes Negro, es el día en que más se vende, que los negocios minoristas venden más en todo el territorio de los Estados Unidos. Mira, Miguel, en cuanto a lo que tú planteas, en la academia, para los que quieran visitarla, tenemos en los espacios abiertos una exposición que hizo la Comisión Oficial del Sesquicentenario de la Independencia en el año 1994, cuando el 150 aniversario de la independencia, y se titula La Independencia Nacional, su proceso. Ahí se quiso plasmar en afiches la genial idea que tuvo uno de los más grandes intelectuales dominicanos, que se llama Pedro Enríquez Ureña, que en una carta a García Godoy, el autor de Rufinito, en el 1909, les puso que la independencia nacional era un proceso que empezó, como tú dices, en el 1821 con la llamada independencia efímera. Luego tuvo un movimiento grande el 27 de febrero, continuó en agosto de 1863 con la guerra restauradora y terminó en el 1873 cuando Buenaventura Báez quiso anexar la República a los Estados Unidos y esta idea fue derrotada, donde jugó un destacadísimo papel José Gabriel García. Él dice que a partir de ese año jamás volvió a plantearse la anexión de la República a un país o una potencia extranjera. Ahora, eso era indicio de que no había conciencia plena del concepto de la independencia, o que esas personalidades de la nación dominicana no confiaban en el potencial del país para ser independiente. Así es, mira, por eso es la gran diferencia de Juan Pablo Duarte con todos los demás que interactuaban con él. Porque Juan Pablo Duarte fue el que planteó que el pueblo dominicano, lo que se llamaba esa masa, esa población llamada pueblo dominicano, él fue el partidario de lo que llamamos la independencia plena o absoluta. Fue el único y libre de toda influencia extranjera, en oposición a los que querían que nos separáramos de Haití, pero que se anexara el país o a Estados Unidos o a España, como sucedió con Pedro Santana después, o a Francia. Esa es la gran diferencia de Juan Pablo Duarte con los otros. Y lo que tú decías del escudo que tiene la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, donde está la frase: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y el escudo y el lema abajo de Dios, patria y libertad, y la cruz. Eso fue obra de Juan Pablo Duarte, que lo puso en el juramento trinitario. Porque ¿Qué inspiró realmente a Juan Pablo Duarte? Muchos dicen que catolicismo y cristianismo. Pero dicen que tenía mucha influencia de Bolívar, ¿no? Bueno, y también de los masones. Fíjate que los masones siempre hablan de la trinitaria. ¿Tú entiendes? Pero básicamente fue la educación familiar de su madre y de su padre, que eran cristianos católicos. Y por eso figuran muchos pasajes bíblicos y en el pensamiento. Yo tengo un trabajo que se lo recomiendo, que está publicado en Clio, que se titula Duarte y la religión, donde expongo todos los diferentes pasajes donde Duarte hizo manifestación de su creencia religiosa cristiana católica. Duarte es
a pesar de todo, un desconocido para estas generaciones de dominicanos. Y muy pocos conocen aquella famosa carta que envió a su hermana, ordenándole que vendieran la propiedad, el negocio de la familia, para que pusieran esos recursos y ese dinero al servicio de la causa de la independencia nacional. Esa es la carta que está en la estatua de Duarte, en el Parque Duarte, frente al convento de los dominicos, que tiene como un pergamino. Esa es la carta que tiene Duarte ahí. Digo, eso es uno de los momentos más estelares de la vida de Juan Pablo Duarte, ¿no? Claro. Sin embargo, esa es una de las episodios de su vida menos conocido de esta generación. Que no, muestra... eso, y también hay otro ya proclamada la independencia, que antes, durante el gobierno de un expresidente se hizo hincapié, pero que siempre debe ser permanente. Y yo creo que hasta el mismo gobierno actual debiera asumirlo, que fue cuando le entregaron 1,000 pesos. Que lo devolvió el resto. El resto, con un informe. Lo que le sobró. Lo que le sobró. No sé cómo es. Sí. Podríamos decir que es la 1,000 pesos para ir a la guerra. Sí. Y él devolvió, creo que fueron 789, no recuerdo bien la cifra, pero lo importante es el gesto, que es la primera manifestación, podríamos decir, de honestidad administrativa claro, pública. Claro, un ejemplo que no ha sido copiado por las generaciones que le hemos precedido, ¿no? Sí. Que tuvimos después, no precedidos, sino que tuvimos sucedidos, ¿no? Sí. Hay un dato que a mí me gustaría tratar contigo. Quizás podamos tratarlo más ampliamente en el segmento próximo, pero yo quiero dejarla planteado antes de hacer la pausa. Tiene que ver, por ejemplo, con los últimos años de Juan Pablo Duarte en Venezuela, ya exiliado por los propios dominicanos, ¿no? Que le prohibieron. Hay gente que dice que Duarte murió, y se ha escrito que Duarte murió en la absoluta miseria, vendiendo velas. Hay otros que dicen que no, que Duarte tenía un buen negocio en Venezuela. Hay quienes dicen que Duarte no dejó descendencia. Aquí yo llegué a entrevistar a una familia Duarte de Venezuela cuando yo era corresponsal de UPI y ejecutivo del periódico El Caribe hace ya muchos años, que alegaba que eran descendientes de Duarte y que Duarte había tenido prole, había procreado hijos. ¿Por qué en la República Dominicana los embajadores o los ministros que designamos con carácter cultural, como diría yo, los embajadores, los agregados culturales. Los agregados culturales a la embajada, por ejemplo, de Venezuela, no se han preocupado por descifrar lo que yo llamo un enigma de la historia dominicana, porque nadie lo sabe. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos, si me lo permite, doctor Checheco, después de la pausa. De acuerdo.